Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro y este es su programa Diálogo Nocturno, empezando justamente en esta nueva jornada. Pues por supuesto ha habido mucha información. Agradecerle por supuesto a quienes están sintonizándonos a través de CNT Play, también Netflix Play, Canal 3 en la costa, Canal 33 en la sierra, a través de nuestras plataformas digitales en la @i99 en X, YouTube, en Facebook, en TikTok y por supuesto en Radio I99, en Kik y en todas nuestras demás plataformas que usted nos puede seguir día a día. Ahí nos encuentra todo el tiempo, programación ininterrumpida, por supuesto, para que escuche siempre y nos vea siempre la mejor programación digital y la mejor programación radial de Radio I99. Bueno, este día pues han habido algunas novedades. El presidente Daniel Noboa ha estado cumpliendo actividades en la provincia del Oro, recorriendo algunas vías que están concretándose, unas vías que están terminándose, y por supuesto también la inversión que está haciendo en el sector de la vialidad allá en la provincia del Oro, el sector de Machala, de Balsas, por allá, toda esa zona que se está recorriendo el presidente, pues va a tener también actividades acá en Guayaquil. Tendrá un conversatorio este día jueves y por supuesto también va a tener actividades en lo que es esta gran obra, el quinto puente de la provincia del Guayaquil, quinto puente de Guayaquil, ¿no? Esa gran obra que va a conectar el sur de la ciudad y que va a llegar hasta todo el lado que tiene que ver con la zona de la vía que va a Machala, hacia Cuenca, toda esa zona pues que es lo que va a ser la gran obra, la mega obra del quinto puente. El presidente estará recorriendo justamente esta parte de esta obra que ya empezó pues acá en Guayaquil este día jueves. Y asimismo pues en el ámbito internacional hoy ha habido novedades con Nicolás Maduro. Ha reaparecido en un juicio donde justamente ha pedido pues que sea el próximo año esa audiencia en junio del 2027, esa audiencia que también se lo investiga por delitos de narcotráfico. Pues hoy día comparecía junto a su esposa allí en Nueva York, pues, y sus abogados. La fiscalía también está buscando que haya fecha, que el juez, el tribunal pues fije fecha para justamente iniciar este juicio que tiene que ver con Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que han habido novedades en cuanto a ese ámbito. Y también en el ámbito internacional, pues el presidente Trump daba hoy día la despedida a los fallecidos en esos ataques iraníes allá en Jordania, los soldados que habían muerto. En Georgia había una ceremonia religiosa fúnebre justamente, y pues también es parte de los homenajes que está haciendo el presidente Trump a sus héroes, los ha llamado a sus héroes caídos justamente en esta guerra contra Irán. Lo que ha dicho es que va a seguir golpeando fuerte a Irán. Irán, señala el presidente Trump, le está pidiendo pues llegar a un acuerdo, pero él dice que el acuerdo no lo cumplen, así que va a seguir atacando y golpeando duro a Irán. Eso entre algunas novedades registradas en este día en el ámbito informativo. Pues ya a esta hora de la noche quiero agradecerle al abogado Jean-Paul Egret. Él es máster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Procesal Penal. Abogado, buenas noches, bienvenido. Le saluda Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros. Leonidas, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Abogado, justamente el Consejo de la Judicatura pues declaró en emergencia este sistema judicial por el déficit de jueces que hay. No se puede conformar una Corte Nacional de Justicia, son varios años, hay unos que están traídos de otras áreas, pues están completando allí, pero lo cierto es que la función judicial está en crisis. Empecemos primero con este tema de la falta de magistrados, la falta de conformación de una Corte Nacional de Justicia. ¿Cuánto daño le hace al país, a una imagen institucional de la justicia que los ecuatorianos reclaman que no existe, que no hay a veces? ¿Cuánto le afecta justamente y cuánto puede servir esta declaratoria de emergencia, abogado? A ver, bueno, la crisis en el sistema de justicia no es una crisis reciente, venimos arrastrando esta crisis muchísimo tiempo. Como usted bien ha señalado en la introducción, nosotros tenemos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que básicamente han sido encargados
por el Pleno del Consejo de la Judicatura durante muchísimo tiempo. La Corte Nacional de Justicia no ha podido renovarse a sí misma conforme está establecida en la ley. Nosotros, en virtud de esa situación, existen jueces de la Corte Nacional que básicamente están reemplazando a jueces procesados penalmente, a jueces que han sido destituidos, a jueces que han sido acusados de violación, a jueces que han sido acusados de enriquecimiento, a jueces que han sido acusados de peculado. Es decir, es gravísimo lo que sucede en la Corte Nacional de Justicia y obviamente hoy en día la presidenta del Consejo de la Judicatura es una ex jueza de la Corte Nacional. A eso hay que sumarle que existen vacíos en los jueces de la Corte Provincial, varias de las cortes provinciales de este país, tribunales penales, tribunales contenciosos administrativos y por supuesto jueces de primera instancia. Entonces es un daño gravísimo porque la imagen está afectada, sobre todo porque el ciudadano ecuatoriano no tiene confianza en la administración de justicia. Eso es un hecho real. Correcto, abogado. Y por ejemplo, en esta selección de los nuevos magistrados, a veces se habla que terminan siendo presiones externas las que nominan jueces. Tal vez por eso no se ha podido llegar a la conformación, a un proceso que sea transparente. Debería existir alguna manera de que se garantice la independencia judicial de esos magistrados que llegan a la Corte Nacional de Justicia, que no haya una tela de duda de corrupción, lo que siempre se habla, jueces de alquiler, jueces que reciben dinero, jueces que tienen tarifarios justamente para emitir sentencias. Mire, Leonidas, lo importante aquí es que el Consejo de la Judicatura, que ahora está conformado de manera completa, porque recuerde usted que hasta hace poco, cuando estaba liderado por el señor Godoy, básicamente nos faltaban miembros en el Consejo de la Judicatura y se tomaban decisiones con 2, 3 votos. Era una situación más caótica de la que vivimos ahora, pero yo creo que hace falta no solamente implementar, como lo ha anunciado actualmente la presidenta del Consejo de la Judicatura, hacer básicamente encargos de los jueces que ya están en funciones hacia las Cortes Superiores, es decir, que los jueces de las provinciales que no tienen algún tipo de mancha en su trayectoria, se les encarguen los puestos que están pendientes de la nacional y así sucesivamente, ¿no? Que los jueces de tribunal suban a las cortes provinciales, que los jueces de primera instancia suban a cumplir o a suplir las funciones de jueces de tribunales. Pero eso no es lo importante, porque básicamente lo que ha dicho la presidenta del Consejo de la Judicatura es que con estas medidas se va a lograr incorporar y suplir las vacantes de al menos 200 jueces a nivel nacional. Pero según las propias estadísticas que maneja el Consejo de la Judicatura, sabemos que la deficiencia es de más de 700 jueces, eso sin contar ayudantes judiciales, eso sin contar secretarios judiciales. Entonces tenemos un problema crítico. Yo creo que el gobierno nacional hace grandes esfuerzos por darle al Consejo de la Judicatura el presupuesto y brindarle las herramientas necesarias para que el Consejo actúe. Pero se requiere un concurso a fondo, un concurso en el cual se valore, no trayectoria, porque es que realmente no podemos continuar dándoles la oportunidad a funcionarios judiciales que nos han fallado. Yo creo que es necesario estimular la participación de abogados del sector privado, que realmente estén motivados a ocupar los cargos de las más altas cortes de este país, que exista esa motivación mediante un concurso transparente en el que se valore no la trayectoria de ningún modo, Leonidas, sino que se valore los conocimientos, los estudios de cuarto nivel, que se valore el número de años que los abogados de libre ejercicio tienen, que se valore los casos paradigmáticos que han tenido en este país y que realmente hay una motivación para pasar del sector privado al sector público. Valorar la trayectoria, Leonidas, es seguir en lo mismo que estamos viviendo y que llevamos viviendo los últimos 30, 40 años. Por supuesto, y allí hay un tema también pendiente, ¿no? De que hay a veces esas selecciones de magistrados, de jueces. Se ha hablado mucho también en el sentido de que los jueces deberían haber jueces sin rostros en el Ecuador. ¿Cuál es su opinión al respecto por el tema de las amenazas? Porque hay casos de corrupción demasiado grandes y fuertes que reciben amenazas o buscan matar. Hay jueces que han sido asesinados en el país, fiscales que han sido asesinados por la mafia. Entonces, ¿deberían existir jueces sin rostro, abogado? ¿Cuál es su criterio?
Mire, este concepto de los jueces sin rostros, felizmente digo yo, está proscrito en la Constitución del Ecuador, ¿no? Eso simplemente es inviable aplicar, porque efectivamente la Constitución prevé que todos tengamos la posibilidad de conocer con nombres y apellidos, mediante el principio de inmediación, quién es el juez del tribunal que juzga a un ciudadano ecuatoriano. Mire que conociendo quiénes son los jueces, mire que sabiendo sus nombres, sus apellidos en audiencias que son públicas, audiencias que son telemáticas, tenemos en general, porque obviamente hay muy buenos jueces en este país, pero tenemos unos jueces terribles que fallan en contra de derecho, que no les importa que sus caras sean conocidas y que realmente hacen una tabla rasa de la ley. Imagínense si diéramos el paso a jueces sin rostro. Básicamente aquí para lo que serviría esta figura es básicamente para que campee más la impunidad. Yo estoy absolutamente en contra de la posibilidad de que en el Ecuador tengamos jueces sin rostro, porque nuestro sistema jurídico, nuestro sistema judicial, los operadores de justicia aún configuran un sistema de administración de justicia absolutamente inmaduro desde el punto de vista en que nos falta tener institucionalidad durante muchísimo tiempo, crear confianza ciudadana, permitir a jueces, fiscales, ciudadanía tener una certeza de que las causas van a ser resueltas en derecho, de una forma transparente, de una forma objetiva. Cuando eso se alcance, muchísimo tiempo después, tal vez podamos pensar de forma particular para el tema de los juzgamientos de estos famosos GDOs, narcotráfico y demás, que pudieran existir jueces sin rostros. Pero hacerlo ahora, Leonidas, sería un atentado más a la ciudadanía. En ese sentido, yo considero que el gobierno actual hace grandes esfuerzos, valiosos esfuerzos, para que la justicia mejore. Pero esto está en manos de un órgano. Ese órgano es el Consejo Nacional de la Judicatura y es el llamado a resolver para siempre con verdaderos concursos de jueces y fiscales no solamente la falta en el número de funcionarios judiciales, que obviamente es un problema, sino la calidad del funcionario público que finalmente está dentro de la administración de justicia. Claro, abogado, y mañana, por ejemplo, si tenemos una selección de jueces, digamos que son seleccionados, va a haber también un escrutinio público que hay que hacerles, cómo evaluar a esos nuevos magistrados, esa función judicial que ingresa, cuando se habla mucho de que a veces ese Consejo de la Judicatura que fue creado hace varios años, que viene igual que un Consejo de Participación Ciudadana que fue creado en esa época durante esa administración del gobierno del expresidente Correa, se plantea de que tiene también injerencias políticas, es decir, cómo transparentamos o podría ser un momento determinado cambiar a que nuevamente sea la Corte Nacional de Justicia la que se autodepure, como era antes. Es que mire, aquí hay un problema conceptual de las prerrogativas, funciones y atribuciones que le hemos dado al actual Consejo de la Judicatura, ¿no? Antes, el Consejo Nacional de la Judicatura se creó simplemente como un brazo ejecutor de las disposiciones emanadas desde la Corte Suprema de Justicia, y por tanto el Consejo de la Judicatura era básicamente el Departamento de Recursos Humanos de la Función Judicial. Así fue concebido, y a mí me parecía que eso era lo correcto, es decir, era un órgano colegiado que básicamente lo que hacía era seguir y sustanciar los sumarios administrativos dispuestos por las más altas cortes del país en contra de los funcionarios judiciales que habían cometido algún tipo de irregularidad. Pero resulta que con el tiempo y las reformas legales y constitucionales que se han dado, el Consejo de la Judicatura hoy es un ente que, como usted bien ha señalado, se ha vuelto una especie como que de botín político, ¿no? Sobre todo porque en las funciones actuales que tiene el Consejo de la Judicatura puede suspender y destituir a funcionarios judiciales básicamente cuando les llega algún tipo de denuncia. Entonces, se pone una denuncia o existe algún caso público, algún caso de connotación política, y el Consejo de la Judicatura, cuando no le parece una actuación jurisdiccional, lo que hace es de manera inmediata suspender al juez o tribunal, y después se le inicia un sumario administrativo rápido y terminan siendo destituidos los funcionarios judiciales. Entonces, usted entenderá que así cualquier juez en este país básicamente está sujeto a que sus decisiones jurisdiccionales no sean revisadas por el superior, que es lo lógico, sino por un grupo de
funcionarios públicos que conforman el Consejo de la Judicatura, y por eminentes y correctos que sean, usted entenderá pues que no conocen todas las materias jurídicas. Entonces, bajo estas atribuciones, el Consejo de la Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura, puede suspender por actuaciones jurisdiccionales, repito, a un juez de tránsito, un juez de trabajo, un juez constitucional, a un juez penal, a un juez civil. Entonces, básicamente, los señores con esas atribuciones se supone que entienden, conocen todas las materias, y además, aunque no conozcan el juicio, porque obviamente el juicio no está puesto a su consideración, pueden, si no les parece una providencia en específico o una sentencia, decidir suspender de manera inmediata a un juez. Entonces, ese es un error conceptual de las atribuciones que debería tener el Consejo de la Judicatura. Básicamente, lo que yo considero es que lo que nos daría estabilidad en la función judicial y sobre todo transparencia es que las cortes superiores, es decir, las cortes provinciales, sean los entes que finalmente, al momento de conocer una sentencia, la revisen y, de ser el caso, impongan una sanción a los jueces inferiores. Lo mismo sucedería con estos jueces cuando sus fallos son conocidos por la Corte Nacional de Justicia. Es decir, ese debería ser el camino regular de autodepuración, autocorrección de los vicios de un juicio. No que esto le corresponda al Consejo de la Judicatura, quien ahora conoce, entre comillas, todas las materias y conoce la suspensión inmediata de cualquier funcionario cuando las decisiones no le parecen. Ese es un error y nos crea inseguridad jurídica y sobre todo se presta para cualquier tipo de manejo y de presiones. Abogado, hay un tema también que es real, la situación en la que funcionan y trabajan los jueces, los fiscales, la función judicial como tal. Hay una crisis también económica, donde vemos que en algunos casos no tienen pero ni el papel para imprimir, justamente para despachar. Es toda una situación compleja y hemos visto cómo algunos estos complejos judiciales que se construyeron hace algunos años pues están deteriorados, realmente en una situación crítica, los baños no sirven. Y eso también denigra un poco la función judicial, es decir, no solamente es un tema moral, también es un tema de estructura, de servicio, de atención ciudadana, donde vemos que por todos lados la justicia tiene problemas, y este tema de presupuesto también es uno de ellos que tiene que afrontarse. Mire, con la declaratoria de emergencia que acaba de emitir el Consejo de la Judicatura, obviamente se busca llenar de manera inmediata un número de vacantes. No necesariamente se está buscando mejorar la calidad del sistema de justicia, sino llenar un número de vacantes, lo cual en principio está bien, porque es un primer esfuerzo. Y yo creo que ese primer esfuerzo hay que apoyar. Pero, como usted bien señala, Leonidas, resulta ser que el propio Consejo de la Judicatura, si llega a emitir una nueva declaratoria de emergencia respecto a tecnología, que se requiere mucho, usted sabe que hoy en día, y la ciudadanía lo sabe, muchas de las audiencias son telemáticas. El tema de infraestructura física, hay una buena infraestructura física, pero en estos momentos, sin que se le haya dado mantenimiento durante muchos años, todos entendemos que esa infraestructura física está echada a perder. Entonces, es necesario que en una declaratoria de emergencia la infraestructura física sea recuperada y sea puesta a punto con la finalidad de que sobre todo los usuarios, que son los ciudadanos, sientan comodidad al momento en el cual concurran a los despachos de los jueces, a los despachos de la fiscalía, a las salas de audiencia, con la finalidad de que se les preste un servicio público adecuado, un servicio público no solamente eficiente y eficaz, sino un servicio público que guarde formas, que se le respete la dignidad humana y sobre todo en un aspecto tan fundamental como es la administración de justicia, todos nos sintamos que ese servicio público se brinda en óptimas condiciones. Entonces, tecnología, infraestructura, materiales con los cuales los servidores públicos deban trabajar, debería ser, es así, Leonidas, la preocupación primordial del Consejo Nacional de la Judicatura, no suspender jueces y fiscales en casos de connotación pública, no suspender jueces y fiscales en casos que se entiende entre comillas políticos, que no debería existir eso. Esa no es una función del Consejo, lamentablemente está en la ley, pero no deberíamos centrarnos en aquello, sino como usted bien señala, en las necesidades que día a día se pueden ver en la administración de justicia.
Abogado, hay por ejemplo casos donde la justicia tarda demasiado y dicen que justicia que tarda no es justicia. Le pongo un ejemplo, conozco muy de cerca casos, por ejemplo, de temas laborales donde se demoran años, eternidades, y en casos donde son realmente sencillos de resolver, donde el empleado fue despedido, fue votado y tiene la razón, pero los jueces de primera instancia le dan a favor y luego cuando viene un tribunal vienen de tres y pasa algo raro y resulta que dicen no tiene razón el empleado y cambian la sentencia de primera instancia que no vale. Entonces le pregunto, ¿eso también es una decepción ciudadana el encontrarnos con casos de este tipo donde una justicia, por ejemplo, de ese ciudadano de a pie que necesita que le hagan justicia por algo que le destruyeron su vida y que no llega y que pasan años, 1, 2, 3 años y no pasa nada? La pregunta es, eso termina no siendo justicia. Y la pregunta es, ¿para qué llegamos a esa instancia si no van a resolver en derecho lo que debía ser? Mire, con la puesta en marcha del COGEP años atrás, ¿sí?, los tiempos en realidad de los procesos se redujeron. Hoy en día los juicios se sustancian en un menor tiempo, al menos según nuestra norma, de lo que se sustanciaban antes de la entrada en vigor del COGEP. Bien, ahora, sí creo que después de tantos años en los cuales el COGEP ha servido para que se sustancien los juicios, existe, a mi criterio, un cuello de botella importantísimo que sí merece una reforma legal y que es lo que en la práctica hace que los juicios efectivamente se demoren. Y se lo digo yo, que soy abogado en el libre ejercicio y que manejo varias ramas, ¿no es cierto? Y es básicamente el problema para la citación en un juicio. En el caso que usted pone, ¿no es cierto?, sobre la mesa, estamos hablando de un juicio laboral en el cual hay que citarle a una compañía. Muchas veces estas empresas evitan las citaciones, dilatan las citaciones, no permiten que el citador entre a citarles. Bueno, es todo un viacrucis para que se le cite a una persona jurídica, que según nuestra ley en el Código Civil, la persona jurídica además es un concepto de una persona ficticia, porque es que la persona jurídica no es como usted o como yo, que somos personas naturales, que tenemos de pronto un domicilio fijo. Claro. A veces hasta los domicilios de las personas jurídicas están mal registrados, es decir, lo ponen de manera referencial. ¿Cuál es la salida para mí que puede acortar no solamente meses, sino en ocasiones hasta un año el tema de las citaciones? Es que en las citaciones de las personas jurídicas definitivamente se los debe hacer de manera telemática, es decir, mediante el correo electrónico que de manera obligatoria deben registrar las personas jurídicas en la superintendencia de compañías y que ese correo sirva, porque es una persona jurídica, es una persona ficticia, para las notificaciones de las entidades públicas, entiéndase IES, Agencia Nacional de Tránsito, para la notificación de glosas, notificación de multas, SRI, pero además que sirva para que se practiquen las citaciones de los juicios. Cuando usted destraba el cuello de botella de los procesos en cuanto se refiere a los tiempos, que es la citación, usted ahorra muchísimo en cuanto a recursos, porque los citadores pasan meses tratando de citar a una compañía. Ahorra también dinero, porque el Estado pierde muchísimo dinero en los funcionarios, en los recursos que tienen que destinar para la citación. Y por supuesto, ahorra tiempo procesal, porque repito, hoy en día en el Ecuador una citación a una empresa, según el ejemplo que usted presenta, puede tardar hasta un año. Entonces, cuando usted elimina esto y obtiene un ahorro económico, procesal, inclusive del recurso humano, básicamente la tardanza de los juicios en un juicio laboral que puede demorar en total unos 4 años, resulta que ahora vamos a tener que hablar de un juicio que podría tardar alrededor de 24 meses, 30 meses, que ya me parece que es un tiempo racional en todas las instancias. Entonces, ¿sí se necesitan reformas legales? Sí. ¿Hemos visto que el cuello de botella en el tiempo de la sustanciación de la causa está en la citación? Sí, apuntemos a mejorar entonces cómo mejorar las citaciones en este país. Correcto, muchísimas gracias al abogado John Paul Legret justamente por haber estado con nosotros. Agradecerle, se nos acabó el tiempo. Habrá posibilidad de seguir conversando a futuro. Gracias, abogado, y que tenga una buena noche. Gracias, muy amable. Llegamos a hacer la parte final de Diálogo Nocturno. Recuerden sintonizarnos siempre, seguir nuestra programación regular de Radio I99 en CNT Play y por supuesto NetLife Play, Canal 3 aquí en la costa y Canal 33 en la sierra y por supuesto a través de todas nuestras plataformas digitales, X, YouTube, Facebook, TikTok y por supuesto también a través de Kik. Así que sigan en sintonía I99, lo esperamos en una próxima entrega.
Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.